Le agradezco a los organizadores la amabilidad de haberme invitado a estar esta tardecita noche acá con ustedes y sobre todo a compartir la mesa con Norita y con Beverly, que son dos de las principales referentes de la autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y la investigación de la red. Y yo voy a tratar sintéticamente de poder ir respondiendo a los interrogantes que planteaba el afiche de la convocatoria para esta tarde. Y como dice la última canción del Indio Solari, empiezo por el final. Y el monto de la deuda del Estado Nacional, la deuda pública del Estado Nacional, quiere decir que no está integrada ahí la deuda de las provincias, ni tampoco la de algunas municipalidades o gobiernos de ciudad, como es en el caso de Cabo. Al 30 de junio es de 378.000 millones de dólares. 378.000 millones de dólares, que es el equivalente al 79% del Producto Bruto Interno. Es decir, de todo lo que produce el producto del país en un año, eso es más o menos casi lo que debemos. Para que tengan una idea, en el 2015 era de 240 y algo de mil millones de dólares, que significaba el 52% del PBI. Y después de Macri pasó a 323.000. Aumentó en un año 85.000, en 4 años 85.000 millones. En realidad fue en los 2 años del medio. O sea, es el volumen de deuda más importante tomado en el menor tiempo posible. En eso Macri batió todos los récords posibles, ¿no? Y lo llevó a casi el 90% del PBI. De esos 378.000 millones, hay 258.000 que es deuda en moneda extranjera. Ahí están metidos los 45.000 millones de dólares que debemos en teoría de la estafa del Fondo Monetario Internacional. Ahora, si uno toma en cuenta esos 45.000 millones con respecto a la deuda total, deben ser el 2 o el 13%. Si uno tiene en cuenta 45.000 millones sobre los 258.000 millones de deuda en dólares en moneda extranjera, es el 17%. No parece una suma demasiado significativa frente al volumen de la deuda, que hay que decir que la deuda es mucho más que el Fondo Monetario. Si no tuviéramos el Fondo Monetario, tendríamos un problema de deuda también. Incluso si lo miramos desde el punto de vista de los intereses, desde que Macri tomó el préstamo hasta ahora, se pagaron 5.210 millones de dólares en 5 años. Es decir, 1.000 millones por año, un poquito más. Incluso para el presupuesto del año que viene hay estimados 13.300 millones de dólares de intereses a pagar, de los cuales solo 1.044 son con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, desde el punto de vista de los intereses tampoco es importante. Bueno, para Argentina 1.000 millones es importante, 100 dólares es importante a la altura de la deuda externa. Pero de todas maneras, ¿por qué nos preocupamos tanto? Habría que preguntarse por el Fondo Monetario Internacional si en el conjunto de la deuda no es tan importante. ¿Qué es lo que hace importante? Y que en realidad el fondo está en el centro de la deuda argentina, como la estuvo históricamente desde que salimos de la dictadura hasta ahora, porque este acuerdo con el fondo es el 23 o 24 que tenemos, ¿no? El fondo ha estado siempre, nunca dio ningún resultado. Hay una pregunta que hacen en el afiche de qué sirvió el acuerdo con el fondo, y yo digo, si es desde el punto de vista de los intereses, de los sectores trabajadores, de los sectores populares, perdóname Norita, pero no sirvió para una mierda. Ahora, si uno lo ve desde el punto de vista de la clase dominante, del capital financiero internacional y del control que va a tener de ahora en más el Fondo Monetario sobre la Argentina, que está co-gobernando la situación económica, para eso sí sirvió. ¿No? Para eso sí sirvió. Sí. Entonces, el acuerdo con el Fondo Internacional, que es el primer punto que me gustaría marcar, la importancia que tiene es que condiciona de aquí para adelante, ya lo viene condicionando a través de todo este año, la evolución de la situación económica, las políticas
que puede tomar el Estado con este o con cualquier otro gobierno. Ese es el punto central. No solo ha sido una estafa, no solo ha sido una deuda ilegítima, no solo es una deuda de características que podemos decir odiosa, de acuerdo a una categoría internacional, que es cuando un Estado toma deuda y no va en beneficio del pueblo, porque esos 85.000 millones de dólares que tomó Macri, así como entraron por una ventanilla, se fueron por la otra, ¿no? Entonces no sirvió para nada más que para que sacaran dinero del país unos cuantos amigos del poder, que hay que decir que aquel famoso gobierno de Macri, de las 50 estrellas que tenía, la mayoría eran agentes del capital financiero internacional, ni siquiera eran hombres del Estado que administran de otra manera, y sirvieron para eso, ¿no? para fugar esa cantidad de dinero. Hay un informe que en su momento el presidente Alberto Fernández le pidió al Banco Central de la República Argentina, un informe sobre la deuda y específicamente sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y es un informe muy detallado y muy preciso que muestra claramente cómo para tomar esa deuda no se cumplieron ninguno de los requisitos que impone el Banco Central de la República Argentina, que no se cumplieron tampoco los estatutos del Fondo Monetario Internacional, porque esa suma de 45.000 millones, que es la más grande que dio el fondo a cualquier país, y hay que decir que la más grande que tomó Argentina del fondo, casi triplica o cuadriplica la capacidad de endeudamiento que tiene nuestro país con el fondo. Por lo tanto, tergiversaron totalmente los estatutos del fondo, porque después se supo, mucho tiempo después se supo lo que se sospechaba, que ese préstamo se dio porque Mr. Trump dio la orden de darle ese préstamo a su amigo Macri para ayudarlo en la campaña electoral, que finalmente, afortunadamente, no sirvió para ayudarlo. Pero desafortunadamente sirvió para hundir el país en la situación en que está. Entonces, lo primero es eso. La importancia del acuerdo con el fondo es que condiciona las políticas. La segunda cuestión, hay que decir que para hacer este endeudamiento, el gobierno Macri desreguló totalmente la economía, quitó todo tipo de controles, permitió que los exportadores liquidaran los dólares de las exportaciones cuando tuvieran ganas, no había plazo para eso, y además redujo brutalmente el déficit fiscal, llevándolo a 1, cuando era del 3 y algo, llevándolo a 1, y todo ese desastre lo financió con dinero traído del Fondo Monetario Internacional. Primero con el fondo, endeudándose con el sector privado, que también juega en esta deuda del sector privado, y después endeudándose apresuradamente con el Fondo Monetario Internacional. Para que ustedes tengan una idea, de toda esa deuda hoy está colocada 167.000 millones en el sector público argentino, el ANSES, el Banco Nación, algunos fideicomisos. Hay 134.000 millones que están en manos de acreedores privados, de prestamistas privados. Hay los organismos internacionales, hay 77.000 millones de dólares. Ahí adentro están los 45.000. Y después hay una pequeña suma de 2%, que es una deuda que viene de la época de Cavallo, que no entraron en la reestructuración de Kirchner, no entraron y no se sabe, no sé, están en un limbo, pero alguna vez van a pasar a cobrar. Y para Argentina 2.000 millones son 2.000 millones. El tercer punto que quería colocar aquí, me parece que a partir de la asunción del nuevo gobierno, se perdieron una cantidad de oportunidades para que el gobierno dijera, bueno, desencillemos, esperemos a ver cuál es la situación, analicemos la deuda, veamos qué es lo que realmente hay que pagar y qué es lo que no tenemos que pagar, porque todo esto es muy dudoso. Sin embargo, cuando el gobierno asume, no se estaba pagando nada de la deuda, porque la característica de la deuda tomada por Macri es que cambió cualitativamente el contenido de la deuda. Es decir, a partir de esa deuda es mucho más la deuda en moneda extranjera que la que había antes, y además es casi toda de corto plazo. Entonces, es la primera vez que un gobierno no puede pagar su propia deuda, sino que normalmente los gobiernos toman deuda y lo pasan al gobierno anterior. Bueno, no, el gobierno Macri batió otro récord, que fue no poder pagar su propia deuda. E incluso defaulteó la deuda en pesos, que nadie defaultea la deuda en su propia moneda, porque le dan a la maquinita. Bueno, acá no le dieron a la maquinita por este asunto de reducir el déficit fiscal,
Bueno, los resultados que fueron, que cuando asume el nuevo gobierno no se estaba pagando prácticamente la deuda. Sin embargo, el gobierno insistió con su plan de reestructurar la deuda con los privados, de refinanciarla con el Fondo Monetario Internacional y después refinanciarla con el Club de París, que son 2.000 y pico de millones de dólares. Tuvo otra oportunidad cuando vino la pandemia. Con mucha gente afuera y no se llega a escuchar. Si podés más cerca y un poquito más fuerte. La primera oportunidad que pierde el actual gobierno de analizar e investigar la deuda es cuando asume que la deuda estaba sin pagar. ¿Está bien, no? Estaba sin pagar. La segunda oportunidad es cuando viene la pandemia, porque que la economía argentina se paraliza totalmente y se paraliza también la economía mundial. La economía argentina en el año 2020 cayó casi un 10%, muestra de la parálisis que había. Sin embargo, ahí el gobierno tenía la oportunidad de decir, bueno, desencillemos hasta que aclare, esperemos a ver qué pasa con el mundo, qué pasa con la Argentina y de paso revisemos los papeles de la deuda, a ver si esto es trucho o no es trucho. Sobre todo después que pidió el informe del Banco Central y sabían que esa deuda tiene vicios de nulidad casi absoluta. Y sin embargo, siguió con su programa de refinanciar todo eso, etcétera, etcétera, ¿no? Hay también otro momento que desperdició el gobierno cuando se llega a esta situación de discusión y cuando hay un cambio que lo echan a Guzmán, porque lo echan a Guzmán y hacen todo lo posible, un sector del gobierno para sacarse de encima a Guzmán, y resulta que ahí nos damos cuenta que no tenían un plan B. ¿Para qué lo echaban si lo que vino ahora es hacer exactamente lo mismo? Porque ya que lo echaban podían haber parado. Bueno, revisemos el acuerdo que firmó Guzmán. Bueno, no se hizo nada de eso. Ahora lo que se sigue es la ruta que estableció Guzmán, pero un poco más reforzada, un poco más profundizada. Es un Guzmán recargado lo que tenemos ahora, ¿no? Lo que tenemos ahora. Es decir, que con Macri el acuerdo, ese periodo sirvió para que jugaran juntos. Y actualmente el acuerdo sirve para condicionar totalmente la economía. Lo vemos en el presupuesto que se ha elevado. Hay reducción en programas de salud, hay reducción en programas de educación, va a haber aumento de tarifas, hay un acompañamiento, una devaluación periódica.